Ay, bueno, aquí la vida era muy tranquila, tenía mucha vegetación sana, limpia. Allá mi papá pues tenían un terreno y íbamos a cosechar, pasábamos el río donde el agua era limpia, donde nos daba de comer, mi papá pescaba, mi mamá pasaba, juntaba el berro, juntábamos ranitas, juntábamos acosiles y se hacía una convivencia en la ribera del río. Allí iban a leñar, allí nos bañaban, ahí jugábamos. Había pozas grandes que el mismo corriente hacía y quedaban estanques en el mismo río que daban, pues ahí nos bañábamos, ahí disfrutábamos, convivencia, los árboles, cerca a los ríos se ponía la vivencia de uno. Aquí corría el agua bien bonito, limpiecito, no estaba estancada. Y hasta allí, bien, hasta las piedritas que están en el río, bien limpiecitas, bien bonitas. Ahora eso ya no hay. Cuando en aquel tiempo yo crié a mis chiquillos, iba yo a lavar a las zanjas eran limpia el agua, no había contaminación de agua como ahora en las zanjas. Todo era limpio para ir a lavar, para andar ahí jugando los niños dentro de las zanjas. Iba yo a lavar allá en el río, y en los amellales que hay al lado. Y después de lavar, pues recogíamos los acosiles, los pescaditos. Llegaban y con cohete, pum, el diamante, y agarraban la pura carpa grande ellos y dejaban a la chica. Ahí vamos al río a juntar la que venía del agua, sí, ya porque ellos murieron también con taquedazo. Se muere el animal, pues ya que... No, el agua bien cristalina, hasta se veían los pescaditos como andan nadando dentro del agua, pero ahora ya no, ya hasta bebíamos agua de ellas del río, pues ya tenemos sed. Pues ahí todavía me iba a bañar, acompañaba a mi mamá cuando iba a lavar su ropa, había mucha gente, la mayoría de la gente iba a lavar ahí al río, llevaba su ropa a lavar y pues atenderla ahí en el pasto, pues lo que había en las ramas de los árboles. Ahí no todo el agua todavía estaba limpia, había pescaditos, había peces, que el agua cristalina se veía del tanto que está de 1 metro a lo mejor de hondo, se veía hacia abajo toda la arena, pues las piedras que había, los pescados se veían. Los padres a veces ponían su famoso columpio, una asada día de campo, porque pues en aquellos tiempos la convivencia era en el campo, con otros vecinos. Claro, había unos arroyitos en donde bebía uno agua, estaba limpia el agua porque nacía, lo veíamos cómo estaba haciendo, digamos así, sus gorgoritos para que salía el agua, salía. Lavábamos si podía yo traer mi lavadero, lo traía ahí, si no con piedra. Habían piedras buenas y ahí era a tallar. Agarrábamos, tallábamos, metíamos nuestra ropa al río y así lo enjuagábamos, pero limpiecito. Y competíamos en nadar porque era nuestra alberca olímpica y nadábamos y luego a ver quién aguantaba más dentro del agua y nos poníamos la nariz y luego nos hundíamos y contaba a alguien y a ver quién aguantaba más dentro del agua. A donde nacía el agua y hacíamos como pocitos así, le limpiábamos y ahí tomábamos agua, porque no llevábamos agua de acá. Yo y mis primos jugábamos en el río, nos poníamos a pescar pescaditos allí dentro del río, porque habían acosilitos, todo eso lo juntábamos y los comíamos. Antes la gente se bañaba allá en el río, se bañaba, hacía cualquier cosa, todo era sano, pero ahora ya no, ahora ya todo está muerto. Sí, lavábamos también, sí, pues según donde hubiera lugar, porque antes había lajas, así les decíamos las lajas, para que lavábamos allí por allá la ropa donde
Ahora sí que donde había lugares. También había luego los árboles que tiraba el temporal que tiraba los árboles, quedaban así como puentecitos adentrándose y se aventaba, o sea, subía uno al arbolito y había como si fuera trampolín. Y en el río, que estaba muy hermoso, muy bonito, se veían las arenas del río, se veían transparentes. Inclusive el río fue rico en pescaditos o charales de aquel tiempo que tuvo el río, porque era agua dulce y no contaminada. Realmente nosotros en el río que se distribuyó del río arriba, hasta yo llegué a tomar allá por los años 60, llegué a tomar el agua de las acequias que venían en las regaderas de las zanjas. A las orillas veíamos cómo se transitaban los pescaditos, chiquitos, grandecitos, hasta ese tamaño, pero más así chiquitos, charalitos que le llamamos. Eso, las ranitas brincando en las hierbas que había, que pues ahí se escondían. Y nosotros, digamos así, entre nuestras curiosidades y el saber que nos botaneamos, ay, si ya la agarramos, ya la hicimos. Aquí donde estoy viviendo, cuando yo llegué había cencuate, había víbora, había escorpión, había todos estos animales. Ahora ya no encuentras nada. Una lagartija que conocimos como escorpión, que ese era muy venenoso. Si mi papá luego encontraba un armadillo, pues lo agarraba y lo traía, lo pelaba, lo hacía de comer. Un armadillo, un zorrillo, que ahora creo que ya no hay nada de eso. Ahora ya se acabó porque ya por la contaminación ya ni esos animalitos hay. Ya todo eso se ha acabado. Pero también se daba pues lo que era el cencuate, la víbora de agua, el cuije, el tejón, todos esos animales había. Había mucho lirio, había lirio blanco y lirio lila. En la parte terrestre pues siempre tuvimos el cencuate, el reptil que es con manchas cafeces, con manchas amarillas, ese es inofensivo. En el campo se daban muchos animalitos, conejitos, liebres que eran grandotas, las víboras, los cencuates, los cuijes, los lagartos, los camaleones. Las sanguijuelas, había víboras, había mucha víbora en la zanja también. Ajá. Esos, claro, obviamente no se comían, pero pues pero había vida, ahí vivían. Unas aves como patos que le llamamos las gallaretas, que en las pastas lacustres allá nomás se oían como patitos, pero otro tipo de sonido. La que ya no hay, el animal, ya no te acuerdas, el camaleón, si le conociste el camaleón, ya no hay el camaleón. Ya no sé, el camaleón era un animal, es un animalito larguito, y yo cuando era yo chamaco, iba yo a cuidar, porque mi papá tenía hartos animales, iba yo a cuidar, y lo agarraba yo, y lo acostaba yo, y le pegaba yo así, y se dormía y bueno, era mi gusto, y el animalito también le gustaba. Y se acostaba, ya lo dejaba yo. Y en las chupaderas era agua estancada, pero había partes donde no era muy profundo, sino era encimita, y ahí había el ajolote, porque el ajolote no es de corriente, es de agua estancada. Pues a veces allí en el río habían pescaditos, habían unos animales que les decimos nosotros ranas, así también los agarrábamos y ahora sí que los pelábamos y los comíamos así asados acá. Había los mentados ajolotes, unos que pues yo siempre los he conocido por ajolotes, porque y los pescados, carpas grandes también había, sí, y ya también ahí agarramos para comer, pues. Había ajolote, había rana, había acocil, padres, bueno, había muchas cosas de esas, allá en el río, ahora ya no hay nada de esas cosas,
todos por la contaminación, se acabó. Y allá por el ejido se dio mucho en el río Jejela, en las malezas, estos huesaches que le llaman esas espinas, ahí anidaban sus galerías, las galerías son los hoyos, túneles, anidaban los zencuates, y esas ponen sus huevos como cuando la gallina de papel pone sus huevos, y de ahí nace el reptil. Hubo mucho zencuate. Conocimos el famoso cuije, que era una lagartija de este tamaño, como unos 25 centímetros. Corría y pues se alimentaba, yo creo, de insectos, pero era también rayadito, con manchas naranjadas, verdes, amarillas. En las zanjas habían muchos pescados, charales, tempolocates, ranitas, todo eso había en el campo. Había la papa de agua que le dicen papa silvestre, que se da dentro de las zanjas. Allí es donde cuando mi papá iba a limpiar las zanjas para preparar la tierra para sembrar, limpiaba las zanjas, sacaba toda esa tierra y de allí salían papas, las recogíamos para comerlas, asaditas las comíamos. Y donde había mucho lodo, recuerdo que mi mamá, mi tía, mis hermanas y algunas gentes del pueblo se metían y le pisaban y empezaba a brotar, que en nuestro lenguaje náhuatl le decimos los zacatexcles, y eso comíamos. Mucha gente lo conoce como papa de agua. Sobre el río había mucho árnica. Había árnica, había pasote de zorrillo. El árnica pues sirve para infecciones, para cualquier tipo de infección, ya sea de heridas, pues se hierve y se lava uno las heridas y es como un cicatrizante demasiado eficaz. Y o también igual tomado como tecito. Se toma también el árnica, es muy bueno. Ajá. El pasote de zorrillo, ese era para la infección del estómago, o para dolor de estómago. Azumiate, el huiscolote, daba cíbicos, lo comíamos. Y ahora ya no. Que los quiltoniles, las verdolagas, los quelites, todo eso juntaban para que ya los traía yo y a darles de comer todo eso. Pero ahora ya no se puede porque ya no hay verdura como antes. En la orilla, hongos, sisimaye, cíbicos, alachis, quiltoniles, verdolagas, y bueno, eso es lo que comíamos. Por ejemplo, la rana lo pelabas y ¿cómo se llama? Como lo quieras, guisada, o se la comían de tamal, ¿verdad? Sí. Como quieras. El pescado, ya sabes, lo pelan y con el, ¿cómo se llama? Y la cocil, igual, la cocil lo juntan y estaba muy sabroso. Pues como cuando la petroquímica se puso la petroquímica, desde entonces secaron los magueyes, las flores de sauco, los capulines, los tecojotes, todos de ahí de Temascalá, todos se secaron. Pero la petroquímica nos vino a molar. Fue las fábricas que contaminaron esas cosas, porque antes no había fábricas y ahora no, porque ahora en cada esquina encuentras fábrica. Aquí el río se contaminó realmente, y yo le echo la culpa desde que se asentaron las industrias de Puebla, que sus descargas las virtieron al río Atoyac. ¿Quién nos los provoca? Pues las fábricas, porque todos esos corredores industriales están desechando todos sus desechos en el río. Todo el corredor industrial, Pemex. Yo le echo la culpa a la contaminación del ¿cómo se llama? Del gas que vino a poner la planta ahí de aquel lado.
porque de ahí, de Pemex, porque de ahí hicieron un arranque que lo llevaron a desembocar al río. Ahorita lo mal que vino fue de las fábricas, porque eso fue lo que contaminó más. Las fábricas que ya todo echan para el río. De las industrias que se encuentran en San Baltasar, en Moyocingo, y más le atribuyen a la petroquímica. Le puedo repetir, el río a poner agua limpia, pero nomás hicieron la autopista y ya todo embocaron allá. Porque ya para los 75 empezó a cambiar el río. Ya nos empezaron a decir que ya no era correcto meterse, porque ya se engranaba uno. Nos empezaron a prohibir, a ya no meterse al río. Los árboles empezaron a secarse y a escurrirles una especie como de lagrimita, que eran los ailites, y se fueron secando. Ya los animales ya no bebían agua de ahí, ya no podíamos pasar ni acercarnos al río porque ya venían las enfermedades. Poco a poco se fue destruyendo, digamos, toda esa convivencia se fue acabando. Porque el agua estaba limpiecita, no estaba como ahora. Ahora ya está, si entra uno al río, ya se nacen granos en los pies, porque se mete uno a esa agua sucia, contaminada. Empezaron a salir muchas enfermedades, la púrpura, también vino, digamos, el cáncer de mama, el cáncer de uterino, el cáncer del estómago. Y nuestro producto que producimos en el campo, pésimo. A veces hay que venderlo como si nos lo hubiéramos, les digo, yo a veces lo vendemos como si nos lo hubiéramos robado. Lo que en los años 60 cosechaba maíz ayeca y todos llevaba 1 tonelada, 3 toneladas, le agarraban allá en San Martín lo que llevara. Y ahora ya anda un bultito, ¿no? Empezamos a tener ahora sí, como son los pies de aquí para abajo por el agua, esa que nos contaminaba, esas hierbas. Yo que les decía a los niños que ese río era hermoso, me dijeron, no es cierto, usted está loca. Nosotros vemos el río, lo conocemos ahora de colores, pasa azul, pasa rojo, pasa negro. ¿Cuándo está bonito el río? Si ustedes van y se acercan, es una pestilencia que no se soporta. A diario ya las zanjas se perdieron, ya no hay zanjas, ya no hay nada, nada de eso hay. Por lo mismo de la contaminación, de que todo está contaminado. Ahora pasamos el agua y ya nos hace daño. Vamos por allá a la orilla del río y huele feo, ese olor que no se soporta, que no se aguanta. Nomás llega uno al río y ofende ese olor. Las enfermedades han avanzado peor, peor, porque ahorita ya nadie escuchamos que tenga gripa, ahora escuchamos tiene cáncer. Y me encontré que el río ahora parece arcoíris, tiene muchos colores, muchos olores. Se ha ocasionado muchas enfermedades, muchos cáncer, insuficiencia renal por eso mismo, porque las aguas están contaminadas. La contaminación que tiene nuestro río sí vino a perjudicar todo los que vivimos cerca o los que dependemos del río Atoyac. Éramos una familia pues feliz, contenta. No sabíamos que él estaba enfermo hasta que pues ya empezó a adelgazarse, a ya no comer, pero pues no sabíamos realmente qué enfermedad tenía, hasta que pues descubrimos que pues era el cáncer y pues lamentablemente ya estaba muy avanzado y pues ahora sí que ya no se pudo hacer nada. Las actas de difunción solo dicen todo menos la realidad. Si dicen, ay, pues murió de gripa, ay, pues murió de tos, murió porque aspiral.
pero nunca la realidad de lo que muere la gente, porque está muriendo la gente. Cuando mi hija muere, murieron 3, 4 de su edad, de la misma edad, en la misma semana, 3 jóvenes. A veces solo me sueño, así me acuerdo. Lo veo el río limpiecito, lo veo una zanja que bajaba de Villalba, solo veo el agua. Ahí va caminando, bonita, nomás así lo medio me imagino y lo sueño. No, pues igual como si fuera como antes, que todo ya no se le echara nada de desperdicio, pero era todo ya el desperdicio. Bueno, el agua va a dar de las empresas, antes no había empresas. Que nos devolviera nuestro río Atoyac como antes fuese, nuestros canales. Se ha dicho mucho de tratar las aguas y pues a la fecha. Creo que ya es tiempo de que luchemos y veamos qué es lo que está pasando. Si ese futuro les espera a los niños, si ahora se mueren ya de máximo de 60 años, que ya nos llegó, ya nos alcanzó el destino. Fíjese nada más, ahora son 60 años lo que nos espera de vida, pero una muerte fatal, terrible, y se los digo de propia voz, porque lo viví de cerca de mi hija, y yo la vi morir, y la vi morir tan mal, tan triste, siendo ella una persona joven.